Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema que es muy común entre nosotros, sobre todo en la Iglesia Católica, que nos habla sobre Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Bueno, ya lo habíamos visto en clase que viene de penta, que es 5, y se refiere a 50. Son 50 días que se viven después de la fiesta o de la vigilia pascual y que nosotros los vivimos como un solo día. ¿Qué es lo que nos dicen? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, de los versículos 9 al 11, nos hablan que los apóstoles estaban esperando la llegada del Consolador que Jesús les había prometido. Esto de la promesa la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, versículo 7. Y entonces nos dice, después de resucitar el domingo, Jesús se les aparece durante 40 días para ascender al cielo. Durante este tiempo, Jesús se aparece 3 veces entre ellos para convivir y compartir. ¿Qué es lo que nosotros reflexionamos sobre la llegada del Espíritu Santo? Resulta que durante este tiempo Jesús les promete el Espíritu o el soplo divino, y cuando llega el momento empieza a sentirse un viento o un soplo que se denomina el soplo de vida. Este soplo de vida es el Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre que aparece en nuestra Biblia? Bueno, aparece el término Ruá. ¿Qué es Ruá? Ruá es una palabra griega que nos habla sobre el espacio o la distancia. Lo encontramos constantemente en el Salmo 50, el Miserere, y también lo encontramos en Isaías, en el capítulo 63. Es versículos 10 y 11, cuando nos hablan de qué es la imagen material del viento. Si nosotros quisiéramos establecer una palabra para definir al viento, sería materialmente sería el ruá, pero esta palabra está asociada únicamente a Dios. Y la traducción también nos lo marcan como el neuma. El neuma es el espíritu. Hagan de cuenta que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 6 al 8, nos hablan precisamente sobre el nacimiento en el espíritu. ¿Qué es nacer en el espíritu? Bueno, vamos por partes. Resulta que un maestro de la ley llamado Nicodemo se acerca y le pregunta a Jesús que cómo es eso de que puede nacer de nuevo, si eso es imposible. ¿Cómo puedes volver a nacer? Pues si ya naciste, o sea, ¿cómo te regresas al vientre de tu madre y vuelves a nacer? Y entonces él le dice, no, o sea, tienes que nacer del espíritu, porque lo que nace del espíritu es espíritu. Es decir, aquí nos está diciendo el neuma, que es el Espíritu de Dios, para que tú seas como Dios, santificarte como Dios, tienes que nacer de este Espíritu, lo que nosotros vivimos en el sacramento de la confirmación, ¿va? Y entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 2, nos dice, más que un soplo, es un ruido. Este ruido es el ruá, y nos lo traducen después como el neumatueion. El neumatueion se refiere también a aquello que le pertenece solamente a Dios. Ese es el ruá. Podemos distinguirlo de dos palabras, que es el neshama, que leeríamos en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, y el nefesh. Estos dos son soplos que tiene el ser humano. Por ejemplo, cuando yo respiro por la nariz, lo traducen como neshama, que viene en el libro del Génesis, y cuando es por la boca, sería el nefesh. Solamente se le dice ruá al Espíritu de Dios. Incluso en el Salmo 104 nos señala tú envías tu ruá y todo es creado y renuevas todas las cosas. Nosotros lo decimos en la invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás todas las cosas, o renovarás la faz de la tierra. Esto se refiere al Salmo 104 en el versículo 30, ahí lo podemos encontrar. Y entonces, esa es la importancia de entender el ruá.
El Ruá sí puede ser llamado un sinónimo del Espíritu Santo o el nombre del Espíritu Santo, porque no le llamaban Espíritu Santo como ahorita. El término para nosotros estudiarlo es el término Ruá. ¿Es un término hebreo? Sí. ¿Es un término que utilizan nuestros hermanos judíos? Sí. Y se diferencia del Reá, porque el rea es igual el espacio, pero se refiere al olor, algo que está perfumado. Incluso cuando nosotros vayamos, si es que alguna vez tienen la oportunidad de viajar hacia Jerusalén y van a la piedra de la resurrección, ahí la gran mayoría le llama el rea porque es un espacio perfumado y obviamente sería algo relacionado con lo divino, ¿no? Y entonces eso es el Ruá, Espíritu Santo. ¿Qué procede después de que llega el Espíritu Santo? Vemos las lenguas de fuego, que ya lo hemos trabajado en clase, y que empiezan a hablar en idiomas. Nosotros recibimos 7 dones. Estos 7 dones son la sabiduría, la fortaleza, el entendimiento, la ciencia, el consejo, piedad y el temor de Dios. Recuerden que la palabra sabiduría viene del sustantivo sabor, que significa el sabor de Dios propiamente. Por eso cuando nos dicen que nosotros seamos luz y sal de la tierra, se refiere a que nosotros debemos de tener esa sabiduría. Cuando dejamos de tener el sabor de Dios, pues entonces la consecuencia lógica sería ser echados al fuego que quema, que destroza, etcétera, que sería obviamente el exterminio. La fortaleza, que obviamente nos está hablando de la fortaleza de Dios. El entendimiento, que sería la inteligencia, durante mucho tiempo se le llamó inteligencia. Ahora sabemos que sí hay una diferencia porque hay lo de las inteligencias múltiples, etcétera, que ustedes ven en su clase de desarrollo emocional. La ciencia, ojo chicos, porque la gran mayoría de ustedes siempre terminan diciéndome, es que la ciencia está peleada con Dios, o sea, obvio no, ¿cómo va a estar peleado con Dios algo que Él mismo creó y que nos envía como don? Obvio no. Sin embargo, es cierto que cuando nosotros vamos creciendo, sobre todo en niveles de secundaria, preparatoria, universidad, mucha gente nos llega a decir que la ciencia está peleada o es contraria. Y obviamente no. De hecho, sabemos que la gran mayoría de los teólogos religiosos, incluso científicos, tienden a estudiar la teología y la religión en filosofía como tal para poder entender esos términos científicos. Es muy común que los grandes científicos sean religiosos. Y esto es porque ya lo hemos visto, religión, religare, volver a unirse con Dios, etc. El consejo. El consejo es uno de los dones que muy pocos de nosotros podemos saber o sentir que lo tenemos, porque somos muy dados a decir cosas buenas porque nosotros en nuestra mente podemos diferenciar y separar lo que no es propio. Puedo ayudar a mucha gente, pero es difícil ayudarme a mí. Entonces, esto del consejo tiene que ser visto por ambas partes, pero después trabajaremos sobre ello en una cápsula especial. La piedad es aquella que nos acerca a estar con Dios. La piedad nos ayuda a que nosotros tengamos esa hambre de Dios y podamos hacer oración y tengamos ganas de cantarle, de alabarle, etc. En el caso del temor de Dios, mucha gente me confunde el temor de Dios pensando en que es que a Dios hay que tenerle miedo. O sea, no, obvio no. Cuando nos habla de temor, nos habla de que tengamos como que ese sentimiento de dolor cuando vamos a ofender a alguien a quien nosotros amamos. A eso se refiere, no a que yo le tenga miedo a Dios. De hecho, de aquí nosotros desprendemos 2 términos que son la contrición y la atrición. Contrición, cuando yo tengo un arrepentimiento en mi corazón porque me siento mal por haber lastimado a alguien a quien quiero, en este caso es Dios, y la atrición, cuando yo me arrepiento porque tengo miedo. Ay, no es que me van a castigar, ¿no? Entonces, diferencia entre contrición y atrición. ¿Pueden ser más de 7 dones? Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, recuerden que en la Biblia hay cosas que podemos entender de forma literal, es decir, según sus letras, y hay cosas que podemos parafrasear. Estos son los 7 dones que vienen marcados en nuestra Biblia. Y por lo tanto, nosotros, de acuerdo a la numerología, sabemos que el 7 en nuestra Biblia significa plenitud, que está completo, que está perfecto, que nada le falta, nada le sobra, etc. Entonces, estos son los 7 dones que nosotros recibimos en Pentecostés, que recibimos en el sacramento de nuestra confirmación, pero que también recibimos cuando nos sentimos llenos del Espíritu Santo. Es muy común que, por ejemplo, cuando nos invitan a un retiro, cuando salimos del retiro salimos eufóricos y queremos hablar de Dios y queremos decirles, ay, es que es hermoso y etcétera. Bueno, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Podemos recibir estos dones en cualquier momento? Sí, porque
pues Dios sabe lo que hace, lo que realiza y todos tenemos un momento distinto. Aunque lógicamente cuando nosotros recibimos el sacramento de la confirmación, o sea, no hay duda que el Espíritu Santo está en nosotros y que hemos recibido un bautismo en el Espíritu. También se puede realizar cuando hay retiros querigmáticos, es decir, cuando todo el ejercicio que llevamos es para hacer una transformación de nuestra vida y entonces también no queda duda que al momento de que las personas o los sacerdotes nos imponen las manos, pues entonces sentimos ese ruá o sentimos ese Espíritu Santo. Si ustedes me llegaran a preguntar si solamente se puede vivir este momento de Pentecostés o de Espíritu Santo en la Iglesia Católica, o sea, no, porque todos nosotros estamos llenos de Espíritu Santo. No estoy diciendo que en algunas creencias religiosas, como pueden ser protestantes, evangélicos, budistas, etcétera, etcétera, no llegan a tener Espíritu Santo. O sea, no, claro que no, por supuesto que tienen Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se posa en donde Dios quiere. Pero la Iglesia Católica, como tal, nosotros sabemos y que al momento en que nosotros recibimos estos sacramentos, o sea, no hay duda de que sí es el Espíritu Santo. Se puede llegar a confundir en otras creencias religiosas, sí se puede llegar a confundir, y también se puede recibir el Espíritu Santo de otra forma, porque hay personas muy, muy buenas que no precisamente profesan la religión católica, y que como ya hablamos en otros segmentos, la única religión como tal que nos ayuda a unirnos es la fundada por Cristo. Por eso dice que nadie va al Padre si no es por Él, y ya habíamos platicado de eso, ¿va? ¿Y qué más recibimos aparte de los dones del Espíritu Santo? Bueno, resulta que en Pentecostés también recibimos frutos. Esos frutos del Espíritu Santo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la constancia y la castidad. Estos son los frutos del Espíritu Santo, son 12. Obviamente volvemos a lo mismo. Si ustedes nos preguntan, ¿pueden ser más de 12? Pues sí, seguramente son más de 12. Sin embargo, recuerden que la numerología también tiene algo específico. 12 son los apóstoles, 12 son los cimientos de la Iglesia Católica. Por lo tanto, de lo que se desprende de nuestros dones son los frutos, ¿vale? Hay un libro muy, muy, muy interesante que nos habla sobre cómo se desprenden esto a través de virtudes, a través de la forma en cómo podemos llevar a cabo estos frutos, y que sería muy bueno que tuviéramos como una pequeña cápsula. Es un libro de Conchita de Armida, de los valores y virtudes, y realmente es muy, muy interesante saber cómo se desprende cada uno de estos para que podamos llevar ese ejercicio de la santidad, es decir, ser santos como Dios es santo. No es algo imposible, tampoco es algo tan difícil, porque requiere de nuestra conciencia, es decir, que yo lo acepte conscientemente, decir, sí, sí creo, pero porque lo he estudiado, creo porque lo he visto, creo porque estoy trabajando en ello, creo porque me estoy esforzando, el simplemente de, pues es que voy a la iglesia, pero porque me obligan, ¿va? Entonces, si nosotros queremos acercarnos y sentir esa fuerza del Espíritu Santo, el primer medio que debemos de realizar, o el primer evento que debe de estar entre nosotros es el bautizo. Porque solamente cuando nosotros acudimos al sacramento del bautismo, entonces obviamente ya tenemos nuestro sello. Con este sello vendrán todos los dones. Con estos dones nosotros seremos capaces de querer acercarnos a Dios. Empezaremos a entender, porque no es que sea tan complicado, pero necesitamos el don de entendimiento. Y cuando yo ya tengo el don de entendimiento, pues entonces ya puedo empezar a discernir, es decir, separar. Entonces lo que quería decir era esto. Entonces lo que decía Jesús era esto, etcétera, etcétera. Y con ello, pues voy incrementando mi conocimiento, tanto cognitivo como espiritual, ¿sale? Nos vemos en la siguiente cápsula, chicos. Besos, se cuidan. Bye.